Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos acá a un nuevo programa. Hoy estamos pues aquí con el hermano Jonathan Aguilar. Que el Señor te bendiga, Jonathan. Amén. Gracias por estar acá, nuevamente acá con nosotros en la radio. Gloria a Dios. Y a todos los que están en sintonía ya, les damos la bienvenida. A los que están en el Faro Radio Online, sean bienvenidos acá. Y a todos los que están ya en Facebook y en YouTube. Así que hoy tenemos un tema bastante interesante y hoy pues aquí lo tiene a cargo mi hermano Jonathan. Gloria a Hermano Dios. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Es una bendición estar aquí con ustedes. La verdad que me gozo mucho y agradezco al Señor por la oportunidad que nos da de poder venir a exponer estos temas tan preciosos. Creo yo que para nosotros los que somos evangelistas, a los que nos gusta llevar la palabra del Señor, es importante que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra para poder llevar esa palabra correcta, para poder discernir también qué es lo que se puede mover dentro de los corazones de la gente a la cual nosotros evangelizamos, fíjate. Y precisamente parte de lo que nosotros nos vamos a encontrar como evangelistas, cuando nosotros vamos a un lugar, a una casa, a un, no sé, un pueblo, una nación, a donde quiera que el Señor te envíe, puedes encontrarte con algo como esto. Y hoy tenemos el tema transferencia de espíritus. Fíjense ustedes que es interesante porque he estado leyendo mucho. De hecho, te estaba contando, ¿verdad? Que me quemé las pestañas con esto porque realmente es un tema bien complicado. Mucha gente dice que no hay texto bíblico o una base textual así que lo diga literalmente, ¿verdad? Y tienen razón en cuanto a que no hay un texto literal que nos hable de la transferencia de espíritus, pero nosotros tenemos que aprender a leer la palabra de Dios y como dicen los estudiosos, ¿verdad? Hay que leer entre líneas, saber entender e interpretar lo que Dios quiere mostrarnos, ¿verdad? Y entonces yo quiero que ustedes me acompañen en este momento a leer Efesios 2:1 en adelante. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Gloria a Dios. Mire, antes de comenzar vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos pueda guiar en esta enseñanza y que podamos entender qué es lo que el Señor quiere mostrarnos hoy a nuestra vida. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, tú que estás en todo lugar, que moras en nuestro corazón, Señor. Hoy clamamos delante de ti, Padre, para que puedas enviar un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento y que podamos dilucidar, Señor, qué es lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Padre, te rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, que hoy puedan ser abiertos nuestros ojos de nuestro entendimiento y como dice tu palabra, Señor, no queremos conformarnos a este mundo, sino ser renovados en nuestra mente, Padre, para poder comprender, para poder sacar a aquellos que están en cautividad, Señor, y traerlos a tu luz admirable, Señor. Padre, danos entendimiento, revelación, ciencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, ponemos en tus manos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra lengua, Señor, todo lo que hablemos, todo lo que digamos, Señor, no venga de nosotros, sino que venga de la revelación que tú tienes para nosotros, Padre. Muéstranos tu tesoro para que lo podamos mostrar también a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues fíjate que, Jorgito, que es interesante, dice aquí, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos nosotros fuimos destituidos, como vamos a ver más adelante, por una desobediencia. Pero dice aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia. Entonces, quiere decir que hay un espíritu que todos los que desobedecen a Dios comparten. Entonces, hay unos que siguen viviendo en la forma en que vivieron, ¿verdad? Porque les gusta vivir entre que sí y que no, como dicen, como la mojarra, ¿verdad? De un lado y de otro, de un lado y de otro, y no se deciden a vivir en Dios. Entonces el Señor dice, el Señor a ustedes los salvó por gracia. Los ha sacado de vivir bajo la potestad del príncipe del aire. Los sacó de vivir compartiendo ese espíritu que todos los hijos de desobediencia comparten. Entonces, si un hijo de Dios se convierte al Señor, ¿verdad? Entonces, esos espíritus son sacados de él, o eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que sean sacados. Pero cuando este hombre abre la puerta, dice la Biblia, que el espíritu inmundo que habitaba en aquel hombre se va a buscar reposo a lugares áridos y secos, pero no encuentra el descanso. Y entonces dice, iré a mi casa, porque primero el espíritu inmundo se cree dueño de la casa, pero no le pertenece a él. Este cuerpo, este templo, dice 1 Corintios 3:16, ¿acaso vosotros no sabéis que sois templo y morada? Es decir, templo y casa de Dios. Entonces esta casa no le pertenece a ningún espíritu inmundo, para comenzar. Y entonces una de las cosas que nosotros debemos hacerle entender a la gente que nosotros evangelizamos es que el Señor los ha comprado con su sangre preciosa, ¿verdad? Que ya no son pertenecientes al reino de las tinieblas, sino que ahora son parte del reino de la luz. Entonces dice que nosotros éramos parte del reino de las tinieblas y nos sacaron del reino de las tinieblas a su luz admirable. Delante de Dios no hay sombra de variación. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Cuando nosotros evangelizamos a una persona tenemos que hacerle entender que él ya no forma parte de este mundo, para que, o más bien mostrarle el camino de cómo no pertenecer a este mundo, sino pertenecer al reino de Dios, ¿verdad? Y entonces, por consecuencia de enseñarle esto, también le tenemos que hablar del Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, o sea, tiempo pasado, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Entonces, ¿qué es o cuál es el factor común, digamos, entre toda la gente que está en el mundo? Es que tienen y que viven conforme a su carne. Y entonces, viviendo conforme a la carne, se pueden transmitir las situaciones malas de cada uno. Por ejemplo, está una persona que es drogadicta, ¿verdad? Y entonces viene otro cuate, vos, mira, probá, esta onda es buena, ¿verdad? Porque así le entran a uno con la mentira, ¿verdad? Y le dicen a uno, mira, probá, esto te va a gustar, esto te va a quitar los problemas. Pero realmente ese poquito de cocaína o de heroína o lo que te estén dando, es una puerta que tú vas a abrir, más bien es una llave que abre la puerta para que el espíritu que está dentro de esa persona pueda ingresar en la otra. Fíjate, yo me acuerdo que conocí hace un tiempo a un amigo mío, muy querido, fíjate, y resulta que mi amigo me dijo, mira vos, fíjate que yo quiero probar las drogas. No, le dije, no te conviene. No te conviene porque yo miro que vos tenés un espíritu débil, le dije, no vas a aguantar, te vas a volver un esclavo de las drogas, le dije. Pues mi amigo no me hizo caso. Resultó que yo lo dejé de ver como unos 3-4 meses porque salí de donde yo vivía y fui a trabajar a otros lados, y cuando yo regresé lo encontré tirado en la calle. Todo paupérrimo, todo desgraciado, todo manchado, todo sucio, todo barbado. Y yo le pregunté, ¿qué te pasó? Ay, pues te hubiera hecho caso porque mira, me metí a las drogas y no puedo salir. Y como dijeron aquellos, te lo dije. Exacto. Pero no hizo caso. Abrió una puerta y el Espíritu entra en él. Sí, amén. Fíjate que una de las cosas tan interesantes que nosotros podemos mencionar acá es esta parte de esa transferencia. Y justamente, no sé si ya has visto cómo es el tóner, ese polvito que tienen a veces las fotocopiadoras. Sí. Muchas veces, o creo yo que así es el pecado. Uno se mancha con un poquito de tóner
y cuidado, le cae en la ropa, tiene que tener un sumo cuidado que los dedos no se va a tocar ni la cara, ni su ropa, ni todo eso porque se mancha, ¿verdad? Exacto. Y justamente así podemos pasar a traer pues, a interpretar esto, ¿verdad? Como es esa transferencia de espíritus, ¿verdad? Así es. Entonces, yo lo traigo de esta manera porque muchas veces en nuestra vida también incluso se dan estas maldiciones generacionales, ¿verdad? Amén. Que también pues son esa transferencia, ¿verdad? Es ese legado que a veces se da dentro de una generación hacia otra. Así es. ¿Verdad? Entonces me llama mucho la atención porque entonces cabalmente es lo que el Señor pues quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Realmente renovar nuestro espíritu y quitar todas esas impurezas, exacto, todas esas impurezas para meterle su espíritu y que su espíritu more en nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces pienso yo, qué mejor sería poder tener en nosotros el espíritu del Señor. Qué sé yo, tal vez muchas cuestiones ancestrales o generacionales o incluso cosas que nosotros mismos podamos haber adquirido tal vez por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Entonces, a veces se da de esa manera. Fíjate que ahorita viene a mi memoria otra cosa, ¿verdad? Hablando siguiendo el ejemplo de tu amigo. Muchas veces está esa llamada influencia entre los amigos. Pero fíjate que es interesante ver porque dentro de los jóvenes siempre están aquellos pues, que son los líderes o los jefes de dentro que tienen un colegio. Espíritu fuerte, Ajá, ¿verdad? Que dominante. Exacto. Y hay quienes tienen un mismo espíritu y chocan, ¿verdad? Pero hay quienes no tienen un espíritu así. Y lo que hacen es doblegar. Liga. Exacto, se doblegan y muchas veces empiezan a tomar actitudes de ellos. Exacto. Muchas veces uno dice y se da cuenta, o realmente uno no puede hacer ojos ciegos porque uno dice, pero yo no actuaba así. Y uno mismo se da cuenta, y eso es lo impactante de esto, porque uno se da cuenta que empieza a tomar actitudes de la otra persona y a veces ni siquiera es porque él lo quiera hacer, sino que ya existe dentro de uno porque como decías, ha abierto una puerta. Sí. Y entonces el espíritu de la otra persona empieza a orar y a manifestarse en nuestra propia vida. Exacto. Entonces, yo te lo digo porque realmente esto lo experimenté. Había pues cierto movimiento en donde yo estudiaba y sin querer pues me mezclé en eso. Y cuando sentí, dije pero yo no actúo así. O sea, yo no hago esto, decía yo dentro de mí. Pero solo esa fue, sino, bueno, dije yo dentro de mí, ¿verdad? Pero esto trajo unas consecuencias más adelante en mi vida, ¿verdad? Sí. Que digo yo, pues cómo no hice caso antes, ¿verdad? Cómo no, porque no atendí la voz del Señor en ese momento, ¿verdad? Entonces, a veces así nos toca cuando conocemos al Señor. Cuando el Señor viene y nos habla y nos dice, mira, yo quiero limpiarte, yo quiero pues quitarte de ti, como les decía, ese tóner del cual te manchaste, ¿verdad? Sí. Quiero, por favor, ayudarte a que estés limpio. Entonces, viene el Señor y nos quita todo y nos va, así que como que hubiéramos caído en un nopalito y estamos llenos de espinas, ¿verdad? Sí. Entonces, así el Señor empieza a quitar poco a poco. Y aunque algunas nos van a doler, pero es necesario para estar libres de todo eso, para que todas esas situaciones que a nosotros nos aquejan y nos pesan en nuestra vida, hoy realmente los podemos entregar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Dice el Salmo 1:1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. 3 cosas vemos aquí, 3 lugares. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Verdad? Entonces dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Fíjate pues, hay un dicho que dice que si andas con necios, sos necio, ¿verdad? Y dice también otro refrán, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Eso no es mentira, es verdad. Es verdad. Porque fíjate que qué interesante, dice aquí, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, que no los escucha.
Porque el problema es que cuando nosotros escuchamos consejo de malos, abrimos puertas. Miren pues, Mateo 6:6, búsquelo ahí en su Biblia, ahorita donde quiera que usted esté, por favor, busque Mateo 6:6, léalo y dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y clama a tu Padre que ve en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Veamos el cuadro. Imagínese usted, bueno, tal vez usted ahorita está en su casa, yo quiero que usted mire su habitación y dice: cuando tú entres en tu habitación, tu aposento, tu lugar de descanso, tu casa, ¿verdad? Cierra la puerta. ¿Por qué es necesario que nosotros cerremos la puerta? Porque, digamos, si yo voy a orar al Señor, yo no necesito que todo el mundo me escuche. No es el hecho de que todo el mundo me oiga y que, ay, tan bueno que es para orar no. Sino que el asunto es que cuando nosotros entramos a esa intimidad, porque acordemos lo que estábamos diciendo de 1 Corintios 3:16, ¿va? Templo y morada del Espíritu Santo, casa de Dios. Así es. De Dios, no de ningún otro espíritu. Entonces, si yo voy a hablar con mi Padre que está en lo secreto de mi corazón, yo necesito cerrar la puerta para que nadie más entre. Así es. Entonces, si entrara, digamos aquí, si este hombre dice bienaventurado, 3 veces dichoso, el que no escucha el consejo de los malos. Entonces, si escuchamos el consejo de los malos, tal vez ahí hay una mujer que, por ejemplo, está dolida porque su esposo la engañó, o porque se están separando, o qué sé yo, y viene alguien y le dice: ay no, yo que vos pedía juicio por él, por decirte algo, pues qué bueno que así se lo dijeran a uno, ¿verdad? Pero no es así. Pero imagínense ustedes que esa mujer dijera: ay, si tienen razón, yo juicio voy a pedir en contra de este. Vamos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no pagues mal por mal, paga bien por mal. Es decir, si a mí me hacen mal, yo no tengo que pagar mal, porque Dios me manda, más es en bendecir que en maldecir. Entonces, una de las puertas que nosotros tenemos que cerrar es el oído al consejo de los impíos. Esa es una puerta por la cual un espíritu inmundo puede entrar. Por ejemplo, esa persona que te estoy diciendo yo, que escuchó la voz de esta persona que le dijo: pedí juicio. Primero, entró un espíritu de discordia. Exacto. Segundo, un espíritu de venganza. La venganza es mía, dice el Señor, no de nosotros. Exacto. Por otro lado, un espíritu de muerte, porque tal vez en el enojo lo que está pidiendo es que se muera el otro, ¿verdad? En su pensamiento tal vez está pidiendo juicio, pero lo que quieren es que, como dijeron aquellos, le den en el cuello, ¿verdad? Que se lo truenen. Y entonces estamos abriendo puertas. Entonces puede haber una transferencia en ese momento de un espíritu inmundo. Puede hacer que tú te encuentres con una situación como esta que te estoy describiendo, y por eso es que somos tan descriptivos en este movimiento, ¿verdad? Porque también puede hacer que algún muchacho, por ejemplo, yo he conocido casos donde los muchachos, por escuchar música, se transfiere un espíritu de muerte y de asesinato en contra de su familia. Entonces, ¿cómo puedo decir yo no existe la transferencia de espíritus? Sí, fíjate que cabalmente me quitaste el punto que quería tratar, fíjate, Jonathan, porque bueno, yo lo he experimentado, pues con la música realmente. Y te digo, hay alabanzas muy hermosas, y justamente hoy venía para acá, para la iglesia, en la mañanita, y venía escuchando unas alabanzas, y mira, me tocaron bastante mi corazón. Y cabalmente, ¿cómo es que una alabanza puede desatar? Porque yo venía escuchándola, no venía ni cantándola. Entonces, tal vez en mi alma y en mi espíritu, tal vez sí, ¿verdad? Pero te digo, yo venía escuchándola, y la ministración que desataba esa alabanza. El espíritu con que fue hecho. Exacto. Mira, era una ministración sumamente preciosa. Y te digo, venía así, más o menos, ¿verdad? Pero cuando el Señor empezó a derramar esto, o sea, mi espíritu se empezó a rejuvenecer, y dije: bueno, wow, es el Señor, realmente es el Señor el que está aquí. Entonces, si eso por un lado, en las alabanzas, en la música cristiana, digámoslo así, ¿qué no será en la administración que trae, como decías, la música? Mira, y
una de las cosas que tiene bastante impacto en estos días es la música. Y incluso un hermano nos hablaba de ¿cómo se llama? De un video que sacó, creo que era Bad Bunny, creo yo, y Sí, cómo... estaba encadenado. Exacto, o sea, sí. Imagínense, ese era el video, pero el trasfondo espiritual que marcaba a todos los jóvenes que hoy escuchan esta música, ¿qué transferencia era la que estaba dando? Uh-huh. A lo muy menos un espíritu de lujuria, a lo muy menos. Lo menos. Entonces, eso es en una canción ahorita de moda, pero ¿qué será en una canción de rock, de música electrónica, de música pop? Todas estas situaciones también se pueden ir dando. Pero fíjate ¿qué tiene que ver esto con el consejo de los impíos? Pues déjenme decirles, amados hermanos, que ese es un consejo el que le dan. Porque ahí están y están cantando y están vociferando. Mira, hay un grupo, no recuerdo de dónde es, pero creo que lo has escuchado, ¿verdad? Ese era el grupo que se llamaba Mago de Oz. Sí. Hay una canción muy famosa que cuando yo pues estaba en secundaria se hizo pues muy famosa, y dentro de la letra decía esto, decía: ponte en pie, si no mal recuerdo, alza el puño y ven a la fiesta pagana. Sí. Entonces esa era la invitación. Vaya, entonces también decía: no es un credo ni es un señor, sino es nuestro dinero y nuestro sudor, dice, hablando en contra de las ofrendas del Señor, directamente y así, de una manera así tácita, ¿verdad? No era decir, bueno, pues lo vamos a hacer escondita, no era así. Y a veces la música o ese consejo que están dando ahí, le ponemos tanta atención y le ponemos todo nuestro corazón y todo el sentimiento, y eso se vuelve a nosotros en una transferencia. Porque un espíritu, ¿cuál sería el espíritu de esta canción? Por lo menos, un espíritu de rebelión. Así es. Entonces, eso es. Entonces, no podemos venir y atender cualquier consejo, sino Exacto. más bien el consejo que el Señor nos está dando. Amén. Amén. Interesante lo que está diciendo Jorgito. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar, recordemos que como esto es una escuela de evangelismo, Uh-huh. ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a discernir de dónde viene cada cosa de las que la gente está siendo afectada. Por ejemplo, los jóvenes, como bien decías tú, muchos de los jóvenes son afectados ahora no solamente por lo que escuchan. En tu tiempo era lo que escuchaban, porque yo me recuerdo de esa canción. Y había un montón más que hablando muchas cosas feas, sí. ¿verdad? Pero ahora el asunto es que no solo es oír, sino que ver. Y entonces pasamos al segundo punto. Aquí dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. Mira, pues, una cosa es escuchar, porque yo pude haber pasado y escuchado a alguien, ¿verdad? Y de repente ahí pasó una voz y me habló, pero que yo me detenga. Vení, Uh-huh. que manda, Uh-huh. ¿verdad? Entonces ya les pusiste atención, los mirás, qué es lo que están Ajá. haciendo, ¿verdad? Y entonces ahora entramos a esta nueva etapa del mundo, digamos, ¿verdad? Y entonces los jóvenes, y no solo los jóvenes, porque hay gente hasta grande, Uh-huh. hay unos de TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Hay unos TikTok que dice, a mí me dijeron que como tengo 46 años no puedo hacer TikTok, pero aquí estoy como jovencita haciéndolo. ¿Y qué? Uh-huh. Dicen unas, y se ponen allá a bailar, salen en ropa interior, enseñando casi que todo, pues, ¿verdad? Eso es por dar un ejemplo muy vago, ¿verdad? Pero a lo que voy yo ya, digamos, ahorita como con lo que estás hablando ahorita, es como Bad Bunny, por ejemplo, que está en ese video metido en un charco de sangre, atado con cadenas a 5 tronos, 5 mujeres, que esos son representaciones ya de potestades. Uh-huh. Y el centro de este círculo donde está es figura también, yo no sé si de ahí lo sacaron, pero eso es lo que yo entendí cuando lo vi, que lo sacaron del nacimiento de Rasputín en Rusia. Fíjate, un hombre que nace de la sangre para vengarse de todos los reyes que lo habían maldecido. Uh-huh. Entonces, ¿qué clase de cosas son las que nuestros jóvenes se están deteniendo? Por eso estoy hablando de detenerse, ¿verdad? ¿Qué cosas se detienen los jóvenes a ver? Porque ahora ya no solo es oír, sino que ver. Fíjate que ayer estaba viendo precisamente, hablando de transferencia de espíritus, cómo es que están haciendo las empresas de televisión, por ejemplo, el programa, sin hacer propaganda, pero necesito decir el nombre, Los Simpson, cómo es que han hecho del hombre, del padre de familia, un tonto, un estúpido. Han degradado tanto el valor de un padre para que los jóvenes
se levanten en contra de los padres como diciendo que qué tonto es tener un papá, ¿para qué yo quiero un papá como este? Pensamientos como estos, ¿verdad? Que aparentemente son pensamientos, pero que se transmiten espíritus por esto. Entonces, si vamos a lo que sucede con esa familia de los Simpson, estos son una familia tan disfuncional, viéndola tal vez pareciera que es una burla. Y lo hacen como un chiste, pues, ¿verdad? Pero no es un chiste. Esto es algo que se está metiendo de a poco en el ámbito de nuestra mente, de nuestro corazón, y es ahí donde se abren las puertas. ¿Por qué es que ahora hay tanto homosexual, tanta lesbiana, el movimiento LGTBI, XRZ, que ya le metieron un montón de letras? Porque ahora hasta hay gente que quiere tener sexo con piedras, sexo con árboles, sexo con perros, sexo con lo que se les ponga. ¿Por qué? Porque ese fue una puerta que se abrió y que muchos recibieron ese espíritu de lujuria. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que no se transmite? Bien, hay transmisión, hay transferencia de espíritus. Hay personas que tal vez uno no es homosexual, pero comienzan a ver a los homosexuales y por eso resultan diciendo, y por eso salí del closet. Entonces, ¿qué pasó acá? Muchas veces los que comenzaron con esto fueron hombres que fueron violados, por ejemplo. ¿Será que hubo un trastoque en su alma? Sí, hubo un trastoque en su alma. Y eso los llevó a tener un espíritu femenino que se desarrollara delante de ellos, que trastocó su mente y los llevó a pensar, no, es que yo no soy hombre, yo soy mujer, ¿va? Y ahora ya te das cuenta que el pensamiento de ellos es que aquí no importa cómo te ves, es cómo te sientes. Va, si te sentís piedra, sos piedra. Pero ¿y si te golpean? Te morís. Una piedra se despedaza, pero sigue siendo piedra. Entonces, así es como se va contaminando. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros? El asunto es que como estamos en la escuela de evangelismo, ¿cómo hacemos nosotros para poder entender estas cosas? Entonces, número uno, primero tenemos que ver qué fue lo que vieron, qué fue lo que oyeron, en qué se detuvieron. La persona que es homosexual, por ejemplo, se detuvo en esto, ser homosexual, en un espíritu que trae lascivia, que trae disgregación en su mente, porque no sabe ni quién es, o sea, está partido en muchos pedazos su corazón, etcétera, ¿verdad? Y lo último es que dice, ni se sienta en silla de escarnecedores, de burladores. Mucha gente que ha sido contaminada y que ha abierto su corazón o sus puertas, digamos, ¿verdad? Y se han metido los espíritus, ese es el espíritu de escarnio, el espíritu de burlador. Me recuerdo yo que un día estábamos hablando con el pastor y él decía que había llegado a un lugar, no me recuerdo a dónde, y dice que en ese lugar él vio que había un mono que se burlaba y ese era el espíritu de escarnio que había ahí. Entonces, nosotros tenemos que tener bien abiertos nuestros sentidos espirituales o los dones del espíritu para saber qué es lo que se está moviendo. Sí, amén. Fíjate que Jonathan, veo un par de cositas que, porque dice, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. O sea, esto es, por decirlo como decías, un antiatrio, un antilugar santo y un antilugar santísimo, ¿verdad? ¿Cuál sería el antiatrio aquí? El que se detuviera. Pero el que escuchara. Pero no quedó ahí, sino que avanzó y empezó a hacer las cosas que veía. ¿Verdad? Entonces, como lo que decía Jonathan, muchas veces se dan situaciones muy impactantes y fuertes para la persona, que a veces realmente lo que se necesita es el Señor. Amén. Más allá de cualquier psicología, porque hay situaciones en las que sí, a veces pues, se necesita un psicólogo, ¿verdad? Pero más allá de eso, cuando ya por decirlo así, cuando ya el psicólogo ya no puede, ahí está Dios. Ahí está el Señor. Bueno, de hecho sería el primero que deberíamos de recorrer, ¿verdad? Sí, amén, exacto. Pero a veces como humanos no lo ponemos así, entonces, y buscamos ayuda en donde sea. En cualquier lado. Fíjate, incluso regresando al punto de la música que veníamos hablando, cómo era la moda que se movía, ¿verdad? Entonces tal vez me gustó y entonces empecé a buscar más y me detuve ahí.
Pero entonces, yo quiero una mi playera negra con una mi calaverota aquí y unos mis pantalones Sí. negros y unas botas. Entonces empecé yo a hacerme a eso. Y entonces ahí, por decirlo así, me senté en esa silla de escarnecedores. Amén. Entonces, no podemos, amados hermanos, decir, no hombre, eso está bien, no hombre, solo es una escuchadita. No hombre, es que ese es el video ahorita que está top ahorita en todas las redes sociales. Mira, puede ser el video más top de todo el mundo. Pero viene aquí la pregunta, ¿es de edificación para tu vida? Esa es la cosa. ¿Qué te está transfiriendo a ti? ¿Qué te está ministrando a ti? Porque recuerda, como bien decía el hermano Jonathan, es una puerta abierta. Entonces nosotros abrimos. Como cuando abrimos la puerta de nuestra casa que queremos meter un mueble, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la puerta de par en par todo lo que se pueda para tener todo el espacio y poder meter ese mueble. Así es. Y muchas veces le abrimos de par en par la puerta al enemigo. Y ahí se hace transferencia. El problema es que, como decía Jonathan, él se hace el dueño de esa persona. De esa casa. Entonces ya no es solamente el que habita ahí, sino que viene y se convierte en una posesión. Ah, sí, pero fíjate vos que dice la Biblia que el espíritu este inmundo se va y dice que regresa a la casa y la encuentra limpia pero vacía. Uh-huh. Y dice, iré y traeré 7 peores que yo. ¿De dónde salieron esos 7? Uh-huh. ¿Verdad? Primero, ¿de dónde? Ese es el punto. Y vamos a ir más adelante en esto. Creo que aquí lo tenemos. Bueno, vamos a dejar esto. Sí, este es Génesis. Dice, miren lo que dice Génesis. Esta es una parte de cómo se puede transferir un espíritu a una persona. Dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Uh-huh. Uno solo, ¿verdad? Entonces fíjate qué tremendo, porque estamos hablando de lo que tú estabas hablando ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se puede dar, por ejemplo, que este espíritu inmundo se vaya y traiga 7 peores? Ahí hay una transferencia, porque ¿de dónde vienen? ¿De dónde salieron? Uh-huh. No será, pregunto yo, déjeme echarle un poquito de salsa a los tacos, ¿va? ¿No será que estos espíritus fueron sacados de personas que ya recibieron al Señor y que se mantuvieron firmes y que cuando regresaron no encontraron puerta para entrar y andan buscando otro lugar donde estar? Entonces aquel espíritu, como ya vio que allá andaban todos sus cuates haciendo fiesta en el desierto que no encontraban dónde descansar, ¿va? Mucha, vénganse, ahí hay un lugar donde podemos quedarnos, ¿va? Se fueron a meter ahí. Pero ¿cómo sucede esto? Mira, pues los espíritus todo el tiempo van a buscar un lugar donde estar. Y el que les abra puerta, ahí se van a meter. Por ejemplo, aquí dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hablando de la esposa. Pero ¿qué pasa si un varón, por ejemplo, ahí arriba tenemos la línea del tren que es famosísima aquí en Guatemala, donde hay muchas prostitutas y homosexuales ahí, con los cuales la gente se puede ir a acostar? Entonces, son tan baratas las mujeres ahí, que por lo menos, calculo yo que lo menos, una mujer se puede acostar con 25 hombres diarios. Digamos, echemos pluma, son 25 hombres, y aquí dice que con cada hombre que se acueste será una sola carne, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos espíritus? Digamos que fuera un espíritu por cada persona. 25 se echó hoy. En la semana se echó 70, vamos a ver, 25 por 5, 125. Se echó 225 espíritus inmundos encima. Va, ahora echemos pluma. Este hombre que nunca se había ido a meter con una prostituta, se le ocurre ese día irse a meter con una. Vaya, estábamos hablando de una semana. ¿Y si fue un año? ¿Y si fueron 2 años? ¿Cuántos espíritus inmundos residen en esa mujer? Entonces, cuando el hombre se tiene relaciones con esta mujer, no solamente hay una transferencia de fluidos, sino que también de espíritus, porque se hacen uno solo. Miren, pues yo conocí el testimonio de un hombre que me contaba él, que fue, y no estoy contando una administración con nombre, sino que quiero contar este testimonio. El hombre decía que
que él lo tenía todo. Tenía su trabajo, estaba ganando bien, estaba ganando buena plata, lo tenía todo. Y de repente apareció una fulanita por ahí y él echó el ojo y no se aguantó las ganas. Se metió con esta mujer. Pero fíjense ustedes que el testimonio de esta mujer era, y él dijo, con esta me meto porque esta está necesitada, ¿va? Eso fue lo que él dijo. La mujer no tenía trabajo, estaba pidiendo fiado, entonces en la necesidad él quiso meterse con esta mujer, aprovechándose de la situación también, ¿va? Entonces el hombre se acostó con ella. Inmediatamente después de haberse acostado con esta mujer, todo lo que le estaba pasando a la mujer le empezó a pasar a él. Lo despidieron del trabajo, se quedó sin casa, se empezó a enfermar y se empezó a endeudar. Y entonces el hombre venía asustado, por eso fue que vino a buscar la ayuda, ¿verdad? Entonces díganme ustedes, ¿será que hubo una transferencia de espíritus ahí? Sí. Y se manifestó así. Exacto. Entonces, miren pues, una de las formas en la que muchas veces nosotros condenamos a nuestra familia es que una persona que está casada se meta en adulterio con otra. Cuando se ponen en adulterio, el espíritu de adulterio viene inmediatamente sobre los dos, sobre los dos que están adulterando. Pero si este hombre que adulteró se acuesta con su esposa, la convierte en adúltera también, porque el espíritu se mete dentro de ella. Y por consecuencia, ese espíritu se le transmite a los hijos, porque es una herencia generacional, se convierte en una cadena ancestral. Lo mismo sucede con el alcoholismo. El alcoholismo, a veces el tata es bolo, el hijo es bolo, el nieto es bolo, y toda la familia resultan todos borrachos, porque son espíritus que se pueden transmitir, se pueden trasladar, o se pueden pasar de un lado a otro, se hace una transferencia, pues. Entonces, ¿por qué? Fíjense, pues el ejemplo claro es lo que preguntan los discípulos del Señor Jesús cuando está, dice, con el hombre ciego. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Es decir, ¿qué espíritu hay en este? ¿Será que el espíritu que había de pecadores en aquellos está en este o qué? El Señor Jesús les dice, ni este ni sus padres pecó, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así es. Entonces, cuando Dios, por eso leímos en el principio que nosotros habíamos vivido en toda en ese espíritu de la potestad del aire, ¿verdad? Pero que el Señor nos redimió en Jesucristo. Nos sacó de ese espíritu, nos sacó de toda esa inmundicia. Por eso es que no podemos estar como la mojarra. Porque si tenemos un pie aquí y un pie aquí, primero el Señor nos va a vomitar. Porque si o eres frío o eres caliente. Y si no, te voy a vomitar. Así es. Y por otro lado, porque si yo estoy entra y sale, la puerta se va a quedar abierta y alguien se me va a meter. Me van a querer robar todo lo que tengo adentro, todos los tesoros que ya gané, como lo que le pasó a ese hombre que les estaba diciendo yo. Lo tenía todo. Pero por haberse metido con quien no debía, resultó sin nada. Sí, exacto. Y es que, fíjate, es importante que nosotros veamos esto, porque la palabra que dice, y serán una sola carne, no solo está hablando en un ámbito físico, sí, sino está hablando en un sentido espiritual también. Entonces, no podemos, imagínate, esto lo hacemos, lo vemos en una relación ya matrimonial, digamos, o en una relación ya sexual. Pero ¿qué sucede también? Me viene ahorita esto. ¿Qué sucede en un momento en el cual, pues, tal vez un muchacho o una muchacha están tan emocionados, ¿verdad? Pero tal vez no llegaron al acto, pero hicieron pactos con ellos, ¿verdad? Ahí se empieza también una atadura. Pero incluso con un beso también podría ser una transferencia. Mirad lo que dice aquí, dice el hombre, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Yo he hablado con ustedes mucho de del amistad, compromiso y matrimonio, ¿verdad? El orden de Dios es que primero conozcamos, los huesos son figura del espíritu, la carne figura de los sentimientos, y de último, dice, serán una sola carne, está hablando del cuerpo. Entonces, el orden de Dios primero es que nosotros, hablando de los jovencitos, como bien decís tú, entonces estamos hablando que primero deben de conocer el espíritu antes que el cuerpo. Si tocan primero el cuerpo, están trastocando el orden. Y por trastocar el orden, como dices tú,
se está tal vez no haciendo un pacto, sino que se está trastocando el alma de la otra persona. Y entonces empezamos a jugar con ellos y desatamos un espíritu de lujuria sobre los dos. Y por eso es que resultan teniendo sexo y por último resulta el niño en la barriga y después nadie sabe qué hacer. Sí, así es. Y entonces, fíjate, Jonathan, que esto es impactante porque, mira, pues, lo hablábamos con hermana Carol el día lunes, ¿sí? Y hablábamos en cuanto a esto de que cómo es que existen incluso niños endemoniados. Sí. Existen, o sea, no es cosa de Hollywood, sino que realmente es así. Entonces, yo lo trato de esta manera porque esto es como, aprovechando la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo es el COVID-19? No por uno, ¿verdad? Una bomba. Es una bomba, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles son las medidas que perdón el ejemplo, hermano, yo sé que tal vez estamos cansados de esto, pero ¿qué se necesita? Que la mascarilla, que estás desinfectando, el lavado de manos, el estar desinfectando nuestras casas, donde nosotros vayamos, el cambio de ropa, el baño, un aseo, ¿verdad? Constante. Y así es con el Señor. Igual. Exacto. O sea, miren, podríamos poner los espíritus como un virus. Exacto. Si lo querés ver así, Exacto. entonces. Sí, cabal. Entonces, como decías, o sea, los espíritus son ese virus que está en el aire realmente. Y ahí sí que a la más mínima que abramos la puerta nos podemos contaminar. Sí. Entonces necesitamos realmente ir y correr hacia el Señor. Estamos refugiados. Tal vez te puedes buscar 1 Corintios 11. En lo que Jorgito busca 1 Corintios 11, fíjense ustedes qué interesante, porque ahorita que estás hablando del virus, ¿verdad? Fíjate que la palabra habla sobre el velo. Y a mucha gente no le gusta ni que le hablen del velo, porque ya van a comenzar estos religiosos, panderetas, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense que hay una clave precisamente en lo que Jorgito está diciendo. Para las mujeres, el velo es importantísimo, porque bien hablemos ahora de que hay ángeles de Dios que son ángeles ministradores y ángeles caídos, que también son ministradores, pero del lado de las tinieblas. Exacto. ¿Verdad? Entonces dice la Biblia que la mujer debe de tener una señal de autoridad sobre ella, y ese es el velo. Entonces, a muchas mujeres no les gusta que les hablen el velo porque no les gusta ser sujetas, o tal vez no se les ha hecho rema, qué sé yo. Pero fíjense ustedes que el no tener un velo, dice ahí que, ¿ya lo tenés? Sí, así es. Dice, bueno, pues si quieres. Desde la cabeza. Desde la cabeza. Entonces, vamos al verso 3. Dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corta el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Amén. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Ahí está. Volví a repetir ese último pedacito. Dice acá, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Ahí está. Entonces, por causa de los ángeles, pero no están hablando de los ángeles de Dios, sino que de los ángeles caídos, porque ellos pueden trastocarnos a nosotros. Por eso es que hay mucha gente que anda haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Por eso estamos hablando del espíritu de lujuria, por eso estamos hablando de todos estos espíritus inmundos que se mueven, que se pueden ingresar o pueden entrar dentro de nosotros. Fíjate, pues, no les vamos a leer Génesis 3, pero ustedes lo pueden buscar ahí, Génesis 3, 1 en adelante. Está Adán y Eva y se encuentran con la serpiente, ¿verdad? Más bien Eva se encuentra con la serpiente le mete una gran conferencia para poder convencerla, ¿verdad?, de que Dios les ha prohibido algo que no debe de ser prohibido, y es el fruto prohibido para alcanzar la sabiduría y ser como Dios, aunque ellos ya eran como Dios, porque dice la palabra que el hombre fue hecho a la imagen de Dios conforme a su semejanza, entonces era como Dios. Pero la serpiente fue astuta, agarró a Eva y le metió esa gran terapia y la doblegó toda.
leímos ahí, bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo. En este caso, Eva hubiera sido bienaventurada si no hubiera andado en el consejo de la serpiente, ¿verdad? Pero no, sino que la escuchó. Y ingresó, se detuvo en el camino de la maldad de la serpiente y comió, se sentó a comer el fruto. Y entonces esto dio como consecuencia que ella fuera la primera pecadora. Segundo, que no solamente conforme con haber comido le dio a Adán, pero fíjate pues que como dice ahí, que tomará el hombre a su mujer y serán una sola carne, quiere decir que cuando Eva comió, automáticamente Adán también ya había sido abierto sus ojos con el pecado. Vio pecar a la otra y no le dijo nada, porque lo tomó como algo normal, ¿va? Y entonces cuando Eva le dio, comió. No lo tuvo que convencer, no le puso una pistola en la cabeza, no le puso un cuchillo, no lo amenazó, sino que solo se lo dio y él comió. Porque los dos eran una sola carne. Eso, ahí hay otra transferencia de pecado, de rebeldía, porque se fueron en contra de la palabra de Dios. Dios les dijo, no coman de ese fruto. Ah, no, los chulos comieron. Cierto. Entonces, ¿qué pasó? Fueron destituidos. Y lo único que sí quiero leerles yo de esto es que vean ustedes la cadena de transferencia. Génesis 3:10 en adelante dice, y él respondió, hablando de Adán, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice él, estaba desnudo, le fue quitada la cobertura de Dios, porque escuchó a la serpiente, se detuvo a verla y se sentó a comer el fruto. Hablando de lo que decía el Salmo 1, ¿verdad? Y ahora dice, y Dios le dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo y has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí viene la cadenita de reversa, ¿verdad? Como diciendo, esta es la culpable. O de dónde viene que yo hice esto, o de dónde viene que el espíritu inmundo que me tomó a mí vino de ahí, ¿va? Entonces dice, me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y la serpiente no tenía quien echarle el muerto, si no hubiera buscado a quién. Pero entonces la cadena es, la serpiente transfirió el espíritu de engaño, de mentira y de pecado a la mujer. Así es. La mujer al hombre. Y ahora estos dos le transmiten también, para que ustedes vean la transferencia generacional, dice Génesis 4:8, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. Chipilín. Entonces vuelve a suceder lo mismo que en el huerto. Pero la diferencia es que a Caín el Señor le habla y le dice, mira Caínito, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se demudó tu semblante? Sí. Mira, el pecado está a la puerta y te está codiciando, pero tú debes dominarlo. Así es. El otro no le puso caso a Dios y fue Dios mismo el que le habló. Entonces, muchas veces nos vamos a topar con gente que prefiere escuchar la voz del enemigo que la voz de Dios. Sí, exacto. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que discernir como evangelistas, saber que nosotros tenemos que discernir qué es o qué fue lo que contaminó el oído de la persona que estamos evangelizando. Ahí es donde entra que le pidamos al Señor que se desarrolle en nosotros el don de discernimiento de espíritus, por un lado. Por otro lado, la palabra de ciencia y de conocimiento, para que el Señor nos revele las cosas pasadas que vivió esta persona, para que podamos entender y cómo expulsar a los demonios o espíritus inmundos que estén dentro de esta persona. Y por último, la palabra de consejo, para que podamos aconsejar por medio de la palabra, y no por nosotros, sino que por la palabra de Dios, para que esta persona sea libre. Porque mucha gente ha sido, tal vez no literalmente o físicamente ha matado a una persona, pero espiritualmente, saber ni cuántas pestes le ha echado a un montón de gente, sí, y cuántas maldiciones y a cuántos ha matado en su pensamiento. Sí, así es. Fíjate, Jonathan, que eso es cabalmente lo que hablabas, regresando un poquito a lo que sucedió con Adán y Eva, es lo que hablábamos al principio en el Salmo, en el Salmo 1:1, ¿verdad? Se detuvieron, primero lo escucharon, se detuvieron e hicieron, ¿verdad? Pero el problema es que no solo queda ahí, las generaciones fueron marcadas. Exactamente. Miren, ¿saben? Y aquí se da, y el apóstol Pablo nos da cabalmente la transferencia de espíritus, y dice,
dice, a causa del pecado de un hombre, entró la muerte, dice, vino la muerte, vino el pecado. Y después la muerte, dice, y la muerte se diseminó hacia todos. Entonces no habrá una transferencia ahí, pienso yo. Bien. Entonces, imagínense. Sin embargo, aquí, como decía, es necesario que los dones sean manifestados en un evangelista. Tiene que ser lleno del Espíritu del Señor y manifestar todo esto. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué nos vamos a topar. No podemos ir a meternos a la boca del lobo solo porque sí, y porque yo me la considero muy valiente. Sí. No, realmente debemos ir respaldados por el Señor. Amén. Miren, y digamos, podemos mencionar, por decirlo así, a 2 evangelistas que habla la palabra. Aquellos dos jóvenes que dice que estaban reprendiendo un espíritu, ¿verdad? Dice, en el nombre de Jesús que predica Pablo, ¿verdad? O sea, ni siquiera que predico yo. Exacto, ¿verdad? Ni siquiera conocían al Señor. Entonces dice, pues, ¿y ustedes quiénes son? El Espíritu hablándoles. Yo conozco a Jesús dice, y conozco a Pablo, pero a ustedes no los conozco. Conozco a Jesús, dice, de Pablo hemos oído. Ustedes no los conozco. Y los jóvenes salieron desnudos de ahí. O sea, miren, hermanos, no podemos ir, como dicen, con los tacos por delante porque somos muy valientes. No, realmente no es con espada, ni con ejército, sino es con el Espíritu del Señor. Entonces, vean, hermanos, cómo nosotros realmente nos cubrimos de esa transferencia de espíritu. Con ese, por decirlo así, con ese espíritu mayor, que es el Espíritu del Señor. Amén. Con Gloria Él realmente. ¿Qué necesitaba aquí Caín en este punto? Realmente es recibir al Señor. Sí, Dios mismo se le manifiesta. Exacto. Entonces, pero no quiere. Ajá. Pero entonces eso es lo increíble. La dureza del hombre, la dureza del corazón en cuanto a no es acercarse al Señor. Entonces no podemos quedarnos así. Amén. Sino tenemos hoy un tiempo para poder hacer las cosas de nuevo y recibir el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Ahora fíjate que también quiero hablarles a ustedes de la transferencia congregacional. Cuando hablo de congregacional no estoy hablando solamente de la iglesia, sino que estoy hablando de las multitudes, pues, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuenta la Biblia, esto es Segunda de Crónicas 18, nos habla y nos relata la historia de Josafat, que llega a visitar a Acab. Y entonces, cuando llega este hombre, Josafat, a visitar a Acab, están sentados ahí y Josafat le dice a este Acab, ¿no habrá aquí un hombre de Dios a quien podamos consultar al Señor? Y entonces aquel dice, ay sí, aquí hay uno que se llama Micaías, pero ese Micaías mal, dijo aquel, ¿verdad? Porque nunca me profetiza nada bueno, siempre me profetiza lo malo. La cosa es que lo mandan a llamar, pero sucede algo muy importante y es lo que quiero leer. Les dice, respondió Micaías, por tanto escuchad la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor dijo, ¿cómo? Verso 21. Y él respondió, saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, lo inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Ahora he aquí, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿cómo pasó el espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Entonces fíjate que la palabra que se usa aquí es la H5674, avar. Raíz primaria, cruzar a, usado muy ampliamente de toda transición, es decir, de todo cambio, ¿verdad? O figurativamente, salir, seguir, sobrepasar, tocar, transeúnte, transgredir, transgresión, trasladar, es decir, transferir, ¿no? Traspasar, vagabundo, venir y viajar. Entonces, viaja de un lado a otro. Viene de un lado a otro, vagabundea por toda la congregación a ver a quién contamina, digámoslo de esta manera, traspasa las barreras,
trasladarse, se traslada de tu persona a la mía. Transgresión. Hay un montón de aplicaciones de esta palabra, pero a lo que vamos es que ese espíritu de mentira se transfirió entre todos los profetas, se movió, se transfirió, se transmitió, como quieran decirle, ese espíritu de mentira. Entonces, ¿habrá transferencia de espíritus ahí? Sí. Sí lo hay. Entonces, miren, pues, ¿cómo sucede esto? Yo quiero darles un ejemplo tal vez más gráfico y más actual en nuestra vida. Y es que, por ejemplo, en un concierto de música rock, están aquellos que salen a moshar con el pelo y ahí están haciendo sus mates, ¿verdad? Y se meten delante, están aquellos en lo mejor de la música y ellos se meten y entran en un trance y se empiezan a manifestar espíritus dentro de ellos. Porque todos están metidos en el mismo asunto. Todos esos profetas estaban a favor de Acab. Por eso le dice, si pusimos atención, dice: he aquí, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de estos tus profetas. No profetas del Señor. No dijo el Señor, en estos mis profetas, sino que en tus profetas, le dice a Acab. Y estos eran los profetas de Baal y de Acera. Fíjate qué tremendo. Entonces, aquellos que están buscando en un concierto, por ejemplo, sea de Daddy Yankee, de Maluma, de Bad Bunny, todos estos bandidos que están ahora, que solo música tonta, música sexual es lo que cantan. Entonces, mira, pues, por ejemplo, está este Maluma que canta Queda Feliz de los Cuatro. Puchis, está hablando el cuate de que está con una esposa y no le importa meterse con la esposa de otro y que el cuate se meta con ellos, felices los cuatro. Entonces, ¿qué espíritu se mueve ahí? Como bien decíamos, ¿con qué espíritu fue hecha la música? Pero ¿con qué razón estos están cantando? Hay una degradación, ponete, estos cantantes de trap ahora vestidos de rosado, con uñas largas, pintas con puras nenas. Entonces, ¿qué es lo que le están enseñando a los jóvenes? Pintados del pelo de rosa. Entonces se está degenerando todo. Porque lo que están queriendo hacer ellos es abrir puertas para que los espíritus inmediatamente entren en las personas. Exacto. Y fíjate que esto es cabalmente el cumplimiento así que del tiempo final, ¿verdad? Amén. En cuanto a lo que decía la palabra de Dios, que será como en los tiempos de Lot, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ajá, cabal. Entonces, porque había tanta confusión y un movimiento tan extraño que aún hasta el niño quería, o sea, imagínate eso. La transferencia de espíritus entre todo cabal, el pueblo. Qué lujuria la que había ahí, realmente. Qué abominaciones las que había ahí. Y eso, estás hablando de un tiempo antiguo. ¿Y hoy? Mira, y esto es para ir aterrizando, porque ya nos quedan unos minutos, ¿verdad? Porque aunque quisieras avanzar, y creo pues sería bueno pues tal vez hacer una segunda parte de esto, yo creo que sí. Y quisiera ir aterrizando con eso. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dice ya lo último, ya en los capítulos dice, ha caído la gran Babilonia, ¿verdad? Pero dice, salid de ella, pueblo mío. Dice. Amén. Salir de la confusión. Exacto, salgan de la confusión, porque muchas iglesias hoy en día están llenas de confusión. Es cierto, tienen la Biblia y a veces tal vez el Señor se manifiesta por misericordia, pero están llenas de confusión. Entonces no podemos, amados hermanos, ser llevados por las potestades que se mueven en el mundo, sino hoy acojámonos a la potestad mayor que es el Señor Jesucristo. Amén. Porque miren, sí, mire, pues aquí podemos hablar de muchas cosas, pero lo que yo quiero trasladarles es esto, hermanos. Que lo que el Señor ha depositado en ti, no lo pierdas, no lo eches, no lo deshagas, porque mire, dice la palabra de Dios incluso, no contristéis al Espíritu, lo hablábamos Amén. La semana pasada. No lo hagas, sino más bien hoy recibe del Señor y recibe hoy de esa porción que Él tiene. Y ahí sí que si el Señor te permite acrecentarla, acrecéntala. Amén. Porque la vamos a necesitar. Este es el último tiempo, amados hermanos. Y los espíritus andan como que son, perdón, pero como que fueran cucarachas, ¿verdad? Donde sea. Y uno se meten donde les den cabida. Exacto, donde quepan, ahí están. Donde quepan, ahí van a estar. Entonces, hermanos, no les demos cabida en nuestras vidas y solamente demos la entrada al Espíritu del Señor. Amén. Hoy tenemos esta decisión que tomar.
tomar y recibir al Espíritu del Señor, que hoy Él nos revista y que si, perdón, no quiero pues ser ofensivo con eso, si hay algún espíritu inmundo en nosotros, en el nombre de Jesús, hoy se libre. Amén. Hoy se libre, en el nombre de Jesús declaramos que eres libertado de todo esto, porque hoy el Señor quiere darte una nueva oportunidad. Amén. Yo para concluir, pues ya vimos que no nos alcanzó el tiempo, ni siquiera entramos al tema en realidad, porque estamos comenzando a puras penas, ¿verdad? Primeramente Dios, el Señor nos permita seguir desarrollando estos temas. Creo que si me das chance vamos a hacer unos programas también para terminarlo. Y miren, es importantísimo que nosotros como evangelistas podamos poner en práctica todo lo que aprendemos, hermanos. Todo esto que hablamos hoy, que realmente fue muy poco, pero que también es de mucho valor, nosotros lo atesoremos en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica. Tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a evangelizar, tenemos que ir a mostrar a Cristo. Si hay una contaminación, digamos, espiritual en el mundo, nosotros no tenemos una contaminación, sino que, ¿cómo poder explicarles esto? El Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Dice la Biblia que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y fuimos llenos del Espíritu Santo, todos, ¿verdad? Todos los que recibimos a Jesucristo, de un Espíritu, el Espíritu de Dios. Y ese es el Espíritu que debe de estar en nosotros. Todos los demás espíritus deben estar afuera. Y nosotros cuando evangelizamos tenemos que, tal vez no, bueno, sí, transferir el Espíritu de Dios a las personas a las que evangelizamos, para que el Espíritu Santo se encargue de sacar a todos los inmundos de adentro de esa casa, para que saquen a todas las cadenas de maldición y sean echados fuera, y que salga a relucir todo lo que hay en oscuridad, porque donde está la luz de Dios, todo lo que está en oscuras se tiene que ver. Así es. Entonces, nuestro trabajo como evangelistas, hermanos, y esto es importantísimo, es que nosotros tenemos que ser como una luz que ilumina en medio de la oscuridad. Amén. Y entonces así podemos sacar a los demás de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y hasta aquí nos quedamos porque ya no tenemos tiempo. Jorgito, muchas gracias por la oportunidad. Estoy contento. Amén. Porque realmente es un tema precioso. Y primeramente Dios, el Señor, nos permita terminarlo. Sí, amén. Esperamos pues realmente que el Señor nos dé la oportunidad de terminarlo. No sabemos qué es lo que el Señor tiene preparado, pero vamos, hermanos, ya para concluir, ¿verdad? Quisiera terminar con una oración. Y si tú incluso quisieras recibir al Señor en tu corazón, pues es una buena oportunidad. Primero, pues déjame orar por ti y después repites la oración. Así que Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, hoy venimos delante de ti dándote las gracias por este tiempo, Señor, entregándote, Padre bendito, cada una de las personas que hoy están ahí, Señor, detrás de las cámaras, Padre celestial, que hoy las llenes de tu espíritu, que hoy toques, Padre Santo, su corazón y su espíritu, que hoy toques sus pensamientos. Si han habido incluso situaciones de muerte visitándote hoy en el nombre de Jesús, las atamos de pies y de manos y las echamos fuera. Hoy, Señor Jesús, atamos al hombre fuerte de aquellas personas que hoy en este día están siendo atacadas por lujuria o incluso por idolatría, Señor. Si incluso ha habido hechicería detrás de ellos, por favor, Padre Santo, hoy por la autoridad de tus sangres, hoy la echamos fuera y rompemos todo esto. Así que, hermano, en este día te decimos, en este momento, ¿ya? Solo tengo una palabra para una persona. A ti, dice el Señor, que te has sentido agobiado, que has sentido como que te arrastran todo el tiempo. Dice el Señor, estas cadenas han sido impuestas por tus familias, dice el Señor. Entregado había sido para las potestades, para ser comido y devorado y destrozado, dice el Señor. Pero yo, dice el Señor, este día traigo mi palabra para desatarte y para darte vida, dice el Señor. Porque has estado en tu cuarto llorando y has aún preparado la cuerda para ahorcarte, dice el Señor. Pero dice el Señor, no te apartes de mí, dice el Señor, porque yo soy tu salida, yo soy tu escudo, yo soy tu vida, dice el Señor. Ciertamente, muchos te hirieron, pero yo estoy aquí para decirte, yo vengo a restaurarte, dice el Señor. También veo a una mujer que fue golpeada por su esposo muchas veces, que fue lastimada. Dice el Señor, yo no te he llamado para que seas esclava,
Muchas veces te aconsejé por medio de mis hijos, no te unas a este hombre, pero no hiciste caso, dice el Señor. Ahora te has sentido agobiada y ahora te has sentido como atada porque dices, me han encadenado y no puedo salir de aquí, pero dice el Señor, yo te hago libre. Yo te daré la salida, dice el Señor, yo te mostraré mi poder, no te asustes, dice el Señor, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Ciertamente en tu gemir, ciertamente en tu llorar, yo te he escuchado, dice el Señor, y yo te sacaré de esa cárcel en donde has estado, dice el Señor, porque muchas veces hasta tu cuerpo ha sentido en su espíritu que lo han golpeado y has recibido moretones, aunque tu esposo no te ha golpeado, dice el Señor. Pero yo hoy te saco de ahí, yo hoy te liberto, dice el Señor. Jamás hoy. Así, Señor Jesús, te damos las gracias por hoy, por manifestar acá tu presencia y tu espíritu, bendito Dios. Así que, hermanos, si hoy quisieras aceptar al Señor Jesús, repite estas palabras conmigo. Santísimo Dios, hoy vengo delante de ti, pidiéndote perdón Señor, por los pecados, las transgresiones que he hecho a ti. Señor. En el nombre de Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Así que, hermano, gracias por haber estado acá con nosotros y te bendecimos en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración con nosotros, por favor escríbenos al 54 74 47 79. El número de área es 502. Así que sin más, nos despedimos en esta ocasión y nos vemos en una próxima. Hasta pronto. Bendiciones.